Buenas noches o buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren bien. Eh, vamos a trasladarles esta información, esta diapositiva que corresponde a la clase que teníamos que recibir allá en el día en que celebramos la bienvenida. Eh, Espero que se encuentren bien, que estén disfrutando de este calorcito tan sabroso, típico de Oriente. Bueno, vamos a ver ahora, terminamos la cuestión de comunicación interpersonal como tal y ahora pasamos a la comunicación en grupo y vamos a ver la dinámica del grupo y cómo es su comunicación. De entradita, lo que, eh, lo que vamos a ver es eh, cómo, aquí vamos a pachar, ¿cuál es la definición de un grupo? Cuando hablamos de un grupo, ¿a qué nos referimos, verdad? Eh, Vamos a encontrar muchos textos en los que hacen énfasis en que el grupo, entre sus definiciones, se encuentra que tienen que tener objetivos claros, que tienen que tener objetivos comunes, que tienen que conocerlos, que tiene que haber una organización jerárquica, etcétera. Pero pues nosotros vamos a centrarnos en lo principal, que es un grupo es un conjunto de personas, dos o más, oiga bien, dos o más, que interactúan entre sí, de modo que cada miembro recibe influencia de cada una de las otras personas que integran el grupo. Y a su vez, él también influencia a las otras personas, ¿verdad? Vamos a ver que ojalá nos esté funcionando eso. Bien, entonces es un conjunto de personas, dos o más, que interactúan entre sí y cada una de las personas influencia a las otras. Y a su vez estas personas influencian a esta persona. Existen muchos tipos de grupos, entre ellos grupos primarios y secundarios, formales e informales, y orientados a una tarea y experienciales. Ya solo con oír el nombre de los grupos, pues uno más o menos se hace de la idea de a qué se refiere cada uno de estos grupos. Porque toda la vida, en paréntesis, toda la vida, hemos pertenecido a grupos. Hemos sido parte de grupos desde pequeños, a veces sin saberlo, a veces sin quererlo, pero siempre hemos sido parte de grupos desde que nacemos, ¿verdad? La familia, pues es nuestro primer grupo, ¿verdad? Nuestros amigos, ya en la escuela, en fin, y ahora en los trabajos. Últimamente ha habido un auge en los trabajos desde que se comprobó que la eficiencia de las personas pueden subir cuando se trabaja en grupos debidamente supervisados. Entonces, ahora se trabaja mucho, mucho en grupo en diferentes ámbitos de la vida. Veamos los primarios y los secundarios, ¿verdad? Digamos, los primarios son asociaciones muy cercanas, digamos, cara a cara, ¿verdad? Sus miembros cooperan entre sí, se simpatizan, se caen bien, ¿verdad? Y se influencian mutuamente, ¿verdad? Eh, Son primarios en el sentido de que son fundamentales en la socialización de nosotros en la sociedad, en nuestro actuar en la sociedad. La familia es nuestro primer grupo primario, ¿verdad? En la familia aprendemos muchas cosas que después nos sirven para enfrentar la vida diaria, ¿verdad? Los amigos de la niñez es otro grupo primario, ¿verdad? Los de la primaria, digamos, los que estudiaron con nosotros la primaria, incluso a veces de quienes estudiaron los básicos, las que todavía no somos ni jóvenes ni hemos dejado de ser niños. Entonces tenemos unas relaciones con nuestros compañeros bastante cercanas,
¿verdad? Y a esos les llamamos grupos primarios, ¿verdad? Que se constituyen como una herramienta importante para lograr la definición adecuada de la personalidad de las gentes, ¿verdad? Mucho de nuestra personalidad se forja en la familia y en nuestros primeros grupos primarios, ¿verdad? Grupos de la niñez. Por otro lado están los grupos secundarios. Los grupos secundarios suelen ser grandes, ¿verdad? Y sus miembros no tienen contacto cara a cara, sino que el contacto es más bien intermitente. La comunicación es indirecta, ¿verdad? Y se hace más por medio de mensajes escritos. Ahora grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y en otras redes sociales. Y el grupo, lo primero que hace cuando se forma un grupo, hagamos un grupo de WhatsApp y ahí nos comunicamos. Es decir, la comunicación eh, casi nunca es a través de la lengua, a través de expresiones verbales, sino que es más bien por escrito. Entonces las relaciones entre los miembros suelen ser más formales, es decir, eh, relaciones que se rigen por ciertas normas, ¿verdad? No son como las relaciones en los grupos primarios con los amigos de primaria o de la niñez en general, que se establecen automáticamente y se van reglamentando conforme avanza la relación. Aquí en los secundarios, no, ¿verdad? Las relaciones son muy formales, impersonales, ¿verdad? No llegan a ser interpersonales, sino que se quedan en impersonales y socialmente distintas, ¿verdad? O sea, hay de todo en los grupos en los grupos secundarios, ¿verdad? Ejemplo, de estos grupos son los grupos de trabajo, grupos de profesionales, organizaciones burocráticas, etcétera. Cuando ya pues, salimos de la familia, de los amigos de la niñez y nos enfrentamos con la vida real, digamos, ¿verdad? Están los grupos formales y los grupos informales que de una forma tienen que ver, ¿verdad? Los grupos formales tienen una firme estructura social establecida frecuentemente desde el exterior, ¿verdad? Impuesta por una autoridad externa. Es decir, alguien fuera del grupo dijo, señores, ustedes se van a reunir, ¿verdad? Y usted va a ser el coordinador, usted va a ser el tesorero y usted va a ser el secretario, y qué sé yo, ¿verdad? Y establecen la estructura social, ¿verdad? Establecida por una autoridad externa. Es una estructura firme, ¿verdad? Las normas son casi siempre por escritas y formales, ¿verdad, Seba? Cuando digo formales es que tienen una forma, ¿verdad? Se les da forma. Los roles son especiales y los miembros están conscientes de las relaciones internas del grupo, es decir, cada quien juega su rol en el grupo, su papel, ¿verdad? Ellos están eh, ya sabiendo de que tienen una cierta actividad dentro del grupo, juegan un papel dentro del grupo y están conscientes de ellos. Son grupos formales que se forman en los trabajos, en las colonias donde vivimos, ¿verdad? Etcétera. Y por el otro lado están los grupos informales. La estructura de estos grupos surge a través de la interacción. No hay una autoridad fuera que diga, ustedes van a ser así, o sea, no. Son como de cuates, ¿verdad? De amigos, grupos de amigos que se van formando. Así como aquí en la universidad, ¿verdad? Se fueron formando los grupos. Fueron por las personas que se van juntando, que sienten que son más afines. Entonces las normas y los roles y las relaciones suelen ser implícitas más que explícitas. Es decir, ya cada quien no sabe, no es que estén escritas en algún lado y lo tenga que leer yo, no. Cada quien sabe el papel que juega dentro del grupo de los amigos, nunca falta el chistoso, la parrandera, el bolo, la noviera, el novier, etcétera, ¿verdad? Hay de todo y cada quien va adaptándose a su papel en el grupo, ¿verdad? Y estos grupos por lo común son más pequeños,
los formales suelen ser más grandes. Estos grupos de amigos, digamos, de cuestiones que salen en la vida informales, son por lo general grupos pequeños, eso sí, cohesionados, es decir, con mucha cohesión, ¿verdad? Cosa que a veces no tienen los grupos formales, ¿verdad? Entonces están los primarios, los secundarios, los formales y los informales. Y hay otro par de grupos más en otra categoría que están los orientados hacia una tarea y los experienciales. Los orientados hacia una tarea se forman con un propósito específico de realizar una tarea externa del grupo, solucionar un problema, llegar a una solución, elaborar un producto, resolver un asunto especial, qué sé yo, ¿verdad? Imagínense, nos viven en una colonia y está sucediendo, se dañó la bomba de agua y ya no hay agua. Y aquí no hay quien la arregle, ni nadie toma la iniciativa. Entonces se reúnen y forman un grupo y crean una comisión integrada por fulanito, sutanito y menganito, que van a ser los encargados de cotizar una nueva bomba, ver quién puede contratar una persona para que llegue a ponerla, hacerle las pruebas correspondientes, etcétera, ¿verdad? Es un grupo orientado hacia una tarea en especial, ¿verdad? Suelen darse en los trabajos, se crean comisiones para hacer esto, para hacerlo, incluso en los gobiernos, ¿verdad? Para hacer una tarea en específica externa al grupo, ¿verdad? Solucionar un problema en general. Y los grupos experienciales que están formados por miembros que esperan beneficiarse a sí mismos con la experiencia de estar en el grupo, ¿verdad? Quienes integran estos grupos tienen el propósito de aprender a corregir o eliminar ciertas características personales o de alcanzar una mayor libertad para expresar sentimientos, emociones, qué sé yo. Estos grupos, entre estos, los más famosos tal vez son los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que los que están ahí quieren beneficiarse con la experiencia que se vive ahí, ¿verdad? De contarse las cosas, las penas y todo. Y pues se ha probado que es una forma efectiva de ir dejando el vicio para los que son alcohólicos. Están también los neuróticos anónimos y todo ese tipo de grupos, grupos de yoga, ¿verdad? Grupos religiosos, ¿verdad? Los que yo entro a ellos porque de una u otra forma quiero aprovechar para beneficiarme, ¿verdad? Yo entro a una iglesia y me integro a los grupos y pues, ¿qué es lo que busco? Pues al final morirme y irme al cielo, ¿verdad? Beneficiarme de ese grupo, ¿está claro? Espero que sí. Si no, pues me preguntan, ya saben cómo. Veamos. Entonces ya vimos los tipos de grupos y ahora veamos la formación y el desarrollo de grupos, cómo se forman, ¿verdad? Cómo se van desarrollando a través del tiempo. Y veamos lo esencial, ¿verdad? Los grupos se forman cuando dos o más personas perciben o creen que algo se puede lograr por medio de la acción conjunta y no por la acción individual. Es decir, yo me doy cuenta que hay algo que está pasando, un problema que se está suscitando y que esta situación no se puede enfrentar una persona por sí sola, no va a poderlo resolver. Entonces, dice, no, esto lo tenemos que hacer en grupo, ¿verdad? Por la acción conjunta, ¿verdad? Y entonces ya entre todos, pues, tratar de enfrentar. Es una tarea compleja, dice, ¿verdad? Un problema difícil, una interacción con otros, la elección de un candidato político, por ejemplo, incluso el derrocamiento de gobiernos. Se hacen formando grupos que se percibe que hay algo que yo quiero hacer, pero no lo puedo hacer solo, ¿verdad? Y una vez que los grupos se conforman, la gente se une por afinidad a las razones por las que fueron creadas, es decir, por sus objetivos. Si sus objetivos son compartidos por otras personas, suele suceder que la gente empieza a unirse a los grupos. Y entonces, en resumen, los grupos se forman cuando alguien se da cuenta, una o dos o más personas se dan cuenta de que
Hay una tarea que hay que enfrentar y eso no se puede hacer de manera individual, ¿verdad? ¿Por qué se conforman los grupos? Vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya vimos cómo, ahora veamos causas por las que se conforman los grupos. Y en esencia, hay cuatro causas, ¿verdad? Atracción interpersonal, metas del grupo, necesidad de afiliación y logros de metas exteriores al grupo. Solo son cuatro. Veamos una por una. La acción interpersonal es realmente la causa que mayor provoca que la gente se una a grupos, la más importante. Es verdad. Cuando un individuo, una persona descubre que las actividades, que sus actividades son afines a las actividades que tienen gente que pertenecen a ciertos grupos, ¿verdad? Y dicen, puchis, estos hacen, se dedican a lo mismo que yo, o les gustan las mismas cosas que a mí, les llama la atención lo mismo que a mí me llama la atención. Y entonces me resulta atractivo. Veo que la gente se parece a mí, es más o menos de mi misma clase social, de mi mismo grado de educación, mi mismo grado intelectual, mis mismas preferencias, nos gusta la misma música, nos gusta parrandear, ¿verdad? Y entonces hay una atracción interpersonal, ¿verdad? Y por supuesto tienen que ver diferentes factores como la proximidad, la semejanza, la percepción de la capacidad ajena, etcétera, ¿verdad? Hay una atracción interpersonal. Entonces, para uniéndome a ese grupo. Por metas del grupo. Una persona también suele unirse a un grupo porque está de acuerdo con las metas, con los objetivos, o porque le agradan las actividades que el grupo realiza, ¿verdad? A alguien le gustan los instrumentos y se mete, como ahí mira en la foto, a un conjunto musical, ¿verdad? Si a alguien le gusta proteger el medio ambiente, pues se une a un grupo ecológico, ¿verdad? Si alguien está interesado en la educación pública, pues ingresa a una asociación que persiga los mismos objetivos, ¿verdad? A quienes les agrada tocar instrumentos, como digo, ahí en la foto, ¿verdad? Pues le atraerá la idea de pertenecer a un grupo musical, ¿verdad? O sea, por metas del grupo. ¿Cuáles son las metas del grupo? Me parecen, me meto, ¿verdad? Hay también necesidad de afiliación. Vea usted, esto es interesante porque hay personas que necesitan pertenecer a algo, necesitan estar con algo, no pueden estar sin nada, necesitan estar viendo qué hago, ¿verdad? Ya sea por hiperactividad, por la necesidad de estar conviviendo, porque me quedé sin nada que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, buscan afiliarse a a ciertos grupos que de una u otra forma les atraen, o aunque a veces hasta no mucho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay personas, no sé si se han dado cuenta ustedes, digamos que una señora se murió su esposo y se queda sola, ya sus hijos están grandes y se queda sola la pobre. Y pues los familiares o los amigos la exhortan a que se meta en un grupo. Mire que allá hay un grupo de señoras que tejen y se reúnen a tejer y se ayudan entre todas. O hay un grupo de personas que se dedican a pintar y ahí pasan su tiempo pintando. Otros a jugar cartas, ¿verdad? Y van buscando a qué llenar su tiempo, ¿verdad? Muchas veces sin que les parezca mucho o que les llame mucho la atención la actividad, ¿verdad? Porque yo he visto gente, por ejemplo, ahí en el Faro, aquí en Chatún, ¿verdad? Que hacen cursos. Y yo conocí a una señora que me contó que ella se ha metido a todos los cursos que pueda, porque como son gratis, ¿verdad? Entonces se mete. Pues ella dice así, porque son gratis, pero realmente lo hace también porque tiene tiempo. Y dice que a algunos le han gustado, otros no mucho, otros hasta que se les ha olvidado y se meten a todo tipo de grupos de hacer actividades de todo, ¿verdad? Lo que está buscando es satisfacer esa necesidad de pertenecer a un grupo, de tener un contacto social,
¿verdad? De salir e interactuar, ¿verdad? Se ha demostrado que la falta de interacción social influye en su vida social en general, ¿verdad? Otro tipo de personas se une a grupos por el logro de metas exteriores al grupo. Es decir, la gente se une a un grupo porque considera que eso le va a permitir lograr metas que ya tiene fuera del propio grupo. Entonces, por ejemplo, alguien tiene un almacén de algo y se afilia a la Cámara de Comercio, porque cree que al afiliarse con otros empresarios como él, ¿verdad? Otros comerciantes va a permitirle tener ciertos privilegios y poder aplicar ciertos conocimientos o cuestiones nuevas a su negocio que le pueda rendir más ganancia. O sea, me meto a la Cámara de Comercio con la esperanza de que eso me va a permitir alcanzar mis metas que están fuera de ese grupo, ¿verdad? Entonces, digamos, los estudiantes pueden ingresar a un club para buscar más prestigio en la universidad, ¿no? Un club de estudiantes que le permita avanzar más que lo que haría él solo, ¿verdad? Entonces repasemos atracción interpersonal, bueno, repasemos los grupos, ¿verdad? Primarios, secundarios, ya vimos, primarios la familia, los primeros amigos, secundarios, los trabajos, las profesiones, los formales, los informales, ¿verdad? Los de que se forman con grupos que no están pensando más que en pasarla bien y en grupos que poseen una estructura firme, ¿verdad? Están los grupos orientados hacia una tarea y están los grupos experienciales. Yo me busco beneficiarme de la experiencia de pertenecer al grupo, ¿verdad? Los otros son orientados a resolver problemas, ¿verdad? Eh, los grupos se crean cuando dos o más personas perciben que hay que enfrentar una tarea en la que no se la puede enfrentar solo, que necesita el concurso de otros. La gente se une a los grupos por atracción interpersonal. Cuando le gustan las personas, ve similitud entre él y las personas que integran los grupos, porque le gustan las metas que tienen los grupos, porque tiene una necesidad de pertenecer a algo, o porque cree que va a lograr unas metas si pertenece a ciertos grupos, ¿verdad? En resumen, eso sí, una vez se conforma un grupo, se inicia un proceso de desarrollo, el cual continúa de modo metódico y sistemático, aunque uno no lo quiera. Se forma el grupo e inmediatamente empieza un proceso ajeno a nuestra voluntad, un proceso de desarrollo que nos va a llevar a los grupos a desarrollarse como tales, ¿verdad? Solo que eso va a ser visto el próximo sábado en clase. Muchas gracias. Espero espero que haya quedado claro. En todo caso, eh, pues pueden preguntarme cualquier duda que tengan. Con gusto les voy a resolver, ya saben, por WhatsApp, por Facebook o por teléfono, cualquier otro mecanismo. Hasta luego.